Hola niños, ¿cómo están? La paz de Dios, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy en este domingo vamos a ver un tema muy hermoso que se llama Una vida transformada. Este tema está en nuestra Biblia, en la palabra de Dios en Lucas 19 del 1 al 10. Y vamos a ver qué es la palabra, qué significa la palabra transformación. Transformación es un proceso de cambio. Por ejemplo, fíjate bien lo que yo te voy a enseñar. La transformación de una oruga. ¿Tú has visto una oruga? La oruga sufre un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque la oruga llega a treparse en el árbol, forma una bolsita y como que se mete ahí a dormir, pero algo sucede, hay un proceso ahí adentro. Después de varios días, llega esta hermosa transformación en una mariposa. Eso es transformación, es un proceso de cambio. ¿Alguna vez has escuchado que llega un personaje muy importante a un lugar? ¿Sí? ¿Sí lo has escuchado? Pues fíjate que cuando pasa eso, toda la gente empieza a correr y empieza a rodear a esa persona, de tal manera que llega tantísima gente que luego uno ya no puede ver qué está pasando, qué está diciendo o qué está regalando ese personaje. Pero hoy vamos a ver a un personaje justamente que le pasó lo mismo, que quería ver qué estaba sucediendo allí donde estaba toda esa multitud de personas y no podía ver. Vamos a ver quién es este personaje. Un día el Señor Jesús iba para Jerusalén, pero decidió pasar a Jericó. Ahí esas personas habían escuchado de Señor Jesús, que hacía milagros, que había resucitado muertos, que había dado de comer a más de 5,000 personas. Pues todas estas personas empezaron a decir, el Señor Jesús está en este lugar, en Jericó, y todos empezaron a rodear al Señor Jesús. Venían unos corriendo, otros caminando, pero todos empezaron a rodear al Señor Jesús porque Él era muy importante, porque todos sabían que Él hacía grandes milagros y también sanaba a todos los enfermos. Por eso toda la gente estaba ahí juntos porque querían escuchar las enseñanzas que el Señor Jesús les estaba dando. Pero de toda esa multitud había alguien que no alcanzaba a ver qué estaba pasando ahí en medio, qué personaje estaba ahí. Pero este personaje que hoy estamos hablando es Zaqueo. Zaqueo había escuchado hablar del Señor Jesús, pero esta vez dijo, hoy lo tengo que ver, a ver cómo le voy a hacer, pero yo tengo que conocer al Señor Jesús en persona, porque él ya había escuchado hablar de él. Pero ¿qué crees? Que Zaqueo tenía algo especial. Él era un personaje de estatura baja, era muy chaparrito. Entonces, por más que quería ver, no podía. Entonces agarró y dijo, ¿cómo le hago? Yo quiero ver al Señor Jesús. Entonces vio al lado que había un árbol enorme. Este árbol se llama sicómoro porque la característica de este árbol es que es muy alto y muy frondoso. Y dice que este árbol da una fruta muy desabrida. Pero nuestro personaje Zaqueo dijo, en este árbol me voy a subir. Entonces, él agarró y muy despacio, sin que nadie se diera cuenta, agarró y se subió a este árbol gigante, enorme, para poder ver al Señor Jesús, para ver qué estaba diciendo. Pero el Señor Jesús, que conoce todas las cosas y que Él te conoce a ti perfectamente, ¿qué crees? Que Él sabía que Zaqueo estaba allá arriba del árbol porque quería verlo. Pero ¿sabes qué sucedió? Que Zaqueo era una persona que había algo que a Dios no le agradaba. ¿Sabes qué era? ¿Sabes qué es lo que no le gustaba al Señor Jesús?
de Zaqueo? Pues que Zaqueo no era honesto. ¿Sabes por qué? Porque todas las personas que entraban a Jericó a vender, que eran comerciantes, ¿qué crees que hacía Zaqueo? Él tenía que cobrarles porque entraban a vender, pero a Zaqueo le decían, porque él era jefe de todos los que cobraban ahí, de todas las personas, ese era su trabajo, pero a Zaqueo le decían que tenía que cobrar una moneda. ¿Pero qué crees que hacía Zaqueo? En lugar de cobrar una moneda, cobraba 2 monedas. Y a las personas o a las abuelitas o abuelitos que no tenían cómo poder pagar ese impuesto, ¿qué crees que hacía? Les quitaba sus casas. Entonces, Zaqueo no era honesto. Era pues una persona que les robaba. Y todas esas personas pues no querían a Zaqueo, lo veían mal porque decían, ese es un ratero, ese nos está robando. ¿Y qué crees? Pues que por eso el Señor Jesús eso no le gustaba, porque Él robaba a esas personas. El Señor Jesús, escuchando a todas esas personas que les decía, pues es que Zaqueo nos roba, nos hace daño, nos cobra de más, el Señor Jesús simplemente fijó su mirada en Zaqueo, sabiendo que él era un pecador. Le dijo, Zaqueo, bájate de ese árbol porque voy a ir a tu casa. Y toda la gente que estaba ahí alrededor del Señor Jesús empezó a estar inconforme, a decirle, ¿cómo es posible, Señor Jesús? Si ya te dijimos que Él nos roba, nos hace daño, los que no pueden pagar los impuestos les quita su casa, y tú vas a ir a comer con el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, que ama al pecador, mas no ama al pecado, Él dijo, voy a ir a la casa de Zaqueo. Y en la casa de Zaqueo pasó algo maravilloso. Sucedió una transformación porque el Señor Jesús le dijo a Zaqueo que no debería de estar robando, que no debería de hacer esas cosas que él estaba haciendo. Pero ¿qué crees? Que Zaqueo reconoció que era un pecador, que él les estaba robando a las personas. ¿Y qué crees? Que en ese momento, así como la oruga sufrió una transformación, Zaqueo sufrió una transformación en su corazón, porque su corazón estaba duro como una piedra de pecado. Él hacía cosas malas, pero el Señor Jesús le dijo que él tenía que arrepentirse y portarse bien con todas esas personas. Zaqueo, reconociendo que había hecho mal con todas esas gentes, ¿sabes qué? Le dijo al Señor Jesús, Señor Jesús, de todos los bienes, de todo lo que yo tengo, la mitad se lo voy a dar a los pobres. Y si le he robado a alguna persona, le voy a devolver no 1, no 2, sino 4 veces más de lo que les he robado. Entonces, ahí Zaqueo sufrió una transformación en su vida. Cambió su vida. ¿Por qué? Porque aceptó a Cristo en su corazón como a su único y suficiente Salvador. En esta mañana, si alguno de ustedes no ha aceptado a Cristo en su corazón, hoy podemos hacerlo, porque hoy Él está a tu lado, ahí en tu casa, ahí donde tú estás, el Señor Jesús está con nosotros. Bueno, pues en este momento yo te voy a pedir que hagamos esta oración, pero no sin antes de recordarte y decirte que la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces hoy vamos a decirle al Señor Jesús con nuestras palabras que Él sea nuestro único y suficiente Salvador, que queremos ser renovados, transformados como Zaqueo. Cierra tus ojitos. Señor Jesús, en esta mañana, Padre bendito, todos los pequeñitos que están a través de esta pantalla, Señor, yo te pido que a cada uno, Señor Jesús, tú los tomes, que tú puedas renovar, que tú puedas transformar, que tú puedas cambiar, Señor, su manera de ser, su forma de vivir, Señor Jesús, así como cambiaste, como transformaste a Zaqueo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, chicos, pues este fue nuestra clase de una vida transformada. Deseo que Dios te bendiga y te guarde y te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.